accidente cerebrovascular de una estrella de la música, de un ídolo, de alguien muy importante para un montón de generaciones de argentinos, latinoamericanos y escuchas en todo el mundo. Hablo de Gustavo Cerati, que sufría un accidente en Venezuela, concretamente en medio de una gira. Bueno, esto lo terminó de llevar a la muerte allá por septiembre de 2014 recién, pero ocurría un día como hoy de 2010 que tomaba estado público este accidente cerebrovascular de uno de los grandes músicos de la historia de nuestro país. Para nosotros, un motivo no solo para recordarlo, homenajearlo a partir de su música, aunque está siempre presente, sino también para, ¿por qué no?, tomar conciencia, pensar que quizás para muchos de los seguidores de Gustavo Cerati, de la música en general, nos dimos cuenta qué era el ACV o qué podía generar o cómo podía llegar a generarse. Siempre pensamos, uy, los músicos porque tienen una vida loca, pero nos puede pasar a todos. Y con las ganas un poco de bajarlo al llano, la posibilidad de dialogar con un especialista, el médico neurólogo Alejandro Anderson, a quien saludo, está del otro lado vía telefónica. Alejandro, gracias por atendernos. Hola Adrián y Brenda, buen día, gracias por invitarme al programa. La verdad que increíble el tiempo que pasó, porque yo me acuerdo de estar hablando para el 2010 de esta sorpresa que fue el accidente cerebrovascular de Gustavo Cerati, que un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora en este último mes, porque se reflotó el tema de los accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, tanto isquémicos cuando se te tapa una arteria del cerebro, como hemorrágicos cuando se te rompe. Porque, a ver, hay un montón de ACVs, imagínense que en Argentina hay un ACV cada 4 minutos, pero cuando nos ponemos a hablar del grupo etario de 35 a 44 años, o bueno, menores también, menores de 50 si querés para redondear, se publicó a fines del año pasado en la Lancet Neurology 2024 que creció un 70% el porcentaje de ACVs de menores de 50 años desde 1990. Y por el otro lado, el Hospital Italiano de Buenos Aires publicó en un estudio que ahora 1 de cada 5 pacientes que le llegan con ACV tienen menos de 45 años. Así que fíjate vos, si no estamos en el tema actual, al recordar, bueno, esta situación tan triste que fue el ACV de Gustavo Cerati, un ícono, ¿no?, del rock. Dentro del montón de preguntas, Alejandro, me parece que las que se puede estar haciendo el oyente en este momento, la primera son factores de riesgo más comunes, que son también un abanico que depende mucho de cada paciente, pero está bueno poder recorrer estas principales causas que nos pueden llevar al ACV, aunque también hay un mínimo de posibilidades que sean cosas que a veces no podemos ni siquiera evitar, pero está bueno que hagamos ese repaso. Sí, claro. Miren, ¿cuáles serían los factores de riesgo para jóvenes como Cerati? El estrés crónico, la fatiga extrema, el agotamiento, el fumar, el consumir alcohol, por supuesto en exceso, ambos, la presión arterial no controlada, mala alimentación, dormir mal, sedentarismo, no hacer actividad física. A veces las migrañas con aura, que se dan muchos pacientes, en otras ocasiones algunas enfermedades que uno no se descubre, no le presta atención por ser joven, porque la gente mayor es la que está más acostumbrada a ir al médico y estar como en alarma, ¿no? La gente joven siempre piensa que es eterna y que nunca le puede pasar nada. Somos indestructibles, no, Alejandro, somos indestructibles los jóvenes. Sí, eso claro. Creía yo. Claro. Y después, bueno, por supuesto, chicos, el consumo de drogas recreativas, claro. Sobre todo, a ver, todo lo que tiene que ver con lo energético, con lo que te acelera mucho, las sintéticas, las que son de las familias de las anfetaminas, porque claramente, viste, el deshidratarte, el que te aumenten la temperatura, todo eso te predispone, y ni hablemos de todos los derivados de la familia de las cocaínas, que son las peores de todas,
porque generan microinfartos cerebrales, microinfartos cardíacos y a veces no tan micro, claro, porque aumentan la demanda de oxígeno de las células cardíacas o de las neuronas y suministran menos sangre porque hay vasoconstricción. Y el asunto es que uno dice, bueno, ¿cuáles son los síntomas de un ACV que no tenés que ignorar? A ver, me gusta esto que es muy, muy llano. Claro, para ponernos en alerta, a ver qué puede estar pasando. Vos tenés una pérdida repentina de fuerza o de sensibilidad en la cara, en la pierna, en la mitad del cuerpo. Ajá. O te quedaste con un problema del lenguaje, ¿viste? No podés hablar o no entendés lo que te están hablando, ¿viste? Como si te hablaran en un idioma que desconocés, o dejaste de ver con un ojo, o tenés un mareo raro, un dolor de cabeza no habitual, sentí que te explota la cabeza, o bueno, entraste en un cuadro de confusión, o una convulsión, ¿no? En una persona que no es epiléptica, bueno, todo eso, ¿sabés qué significa? Ir rapidísimo a un lugar de atención médica, si podés, claro, porque tenés que actuar rápido, no sé, si estás en tu casa y estás en Argentina, llama al SAME, al 107 o al número de emergencias local, no intentes automedicar o llevar al paciente a un centro médico, si es posible con una unidad de accidente cerebrovascular, porque le hacen tomografía de resonancia rápido, lo ven y te dicen, uy, se le tapó una arteria. ¿Y sabes qué? Si vos llegaste dentro de las 6 horas, tenés un remedio para inyectar y destapar la arteria y revertís todo. Es fantástico. O sea, las unidades de neurointensivismo han cambiado por completo el panorama. Vos tenés medicamentos muy especiales que se comen el trombo, digamos, el tapón que te está tapando la arteria cuando es isquémico, o tenés técnicas que te meten un catéter y se llama trombectomía mecánica y lo sacás como si fuera un corchito, ¿no? Como si sacaras el corcho de una botella. O sea, hay un montón de cosas para poder hacer y no llegar a un paciente que tiene semejante secuela neurológica que no pudo salir de ese cuadro de coma o, en fin, estado vegetativo, el nombre que le quieras poner, y que falleció 4 años después. ¿Por qué? Porque los ACV son la principal causa de discapacidad neurológica en el mundo, en Argentina y en el mundo. Alejandro, bueno, un poco te metías, no quiero complicarte con el caso concretamente de Gustavo Cerati, pero es un buen ejemplo porque todas las historias que se conocieron después, sobre todo con los años, es que no se prestó atención a esos síntomas que mencionabas, incluso fue al hospital y obviamente que volvió al hotel y la cosa se complicó mucho más de lo esperado por no estar atento a estos síntomas o desconocer literalmente lo que estaba pasando con Gustavo, incluso para los médicos ahí en Venezuela. Sí, claramente, bueno, no sé, con el diario del lunes, aparte yo no tengo el relato oficial, pero a ver, te repito, ponele que la historia fuera un paciente que sufre un ACV o que se siente mal, que tiene dolores de cabeza, pero que además le cuesta hablar o le cuesta moverse, ese paciente le tenés que hacer una imagen. Y si le haces una imagen, vas a ver que tiene un infarto cerebral, vas a ver que se le tapó una arteria de la cabeza. Y entonces le vas a... ¿Qué tenés que hacer? A más B, le tenés que dar un trombolítico. Claro. Esto hace años que se hace. En la época de Cerati también se hacía en Argentina. Esto tiene muchos años. O sea, de repente vas mejorando, a ver, te pueden ir apareciendo medicamentos trombolíticos que son un poquito mejores, porque van apareciendo diferentes marcas, diferentes productos que son cada vez más selectivos, más rápidos, etcétera, lo que quieras. Pero la técnica esta de poder disolver el trombo ya tiene un montón de años. Bueno, hablando un poco también de eso, de un montón de años y cómo ha avanzado la medicina. A ver, esta es casi volupregunta, pero me hago un poco el eco de la calle, ¿no? De que esto antes no pasaba, ¿viste? Como que ACV pasa a ser como algo de estos tiempos. Hablabas de que hay muchos más casos. Tiene que ver con que antes no se diagnosticaba como ACV otras circunstancias que tenían que ver con un ataque cerebrovascular. No estaba la tecnología para enterarse que había sido ese el origen del fallecimiento del paciente, o tiene que ver estrictamente con lo que hablabas al principio de que son estos tiempos de estrés y comer mal que nos han llevado a que el ACV hoy sea la principal causa. Mira,
Los accidentes cerebrovasculares existieron siempre. Bien. Y siempre fueron muy frecuentes. Lo que ocurre es que si vos estás en una época donde hay un montón de gente que fallece de, pensemos, una enfermedad infecciosa o de neumonía, entonces eso te tira la estadística para ese tipo de patologías, pero empiezan a aparecer antibióticos cada vez mejores, tratás mejor todo lo infectológico, digamos que podés curar casi todo lo infectológico, y entonces te va quedando más expuesto en la estadística el ACV. Cuando vos controles el ACV, va a ser todo enfermedad más degenerativa, que es la que más nos cuesta tratar, como por ejemplo el Alzheimer, lo oncológico, claro, los cánceres, viste, todo lo oncológico lo tratás cada vez mejor, también es como que van bajando en la estadística, así que un poco eso juega, pero no me quiero ir del tema y quiero contar que si bien los ACV existen de siempre, por alguna razón se incrementó el porcentaje en los últimos, digamos, 20, 30 años en gente más joven, que es lo que te dije al principio del programa. Y parece que esto tiene que ver con el consumo de tabaco, de drogas, especialmente cocaína y estimulantes, de usar anticonceptivos orales combinados con tabaquismo, porque aumentó en la población joven, pero aumentó más en las mujeres. Bueno. El COVID también tuvo sus problemas, el COVID, también se discute las vacunas contra el COVID, o sea, de los dos lados. ¿El COVID tiene problemas? Sí, tuvo problemas. ¿Las vacunas tuvieron problemas? Y seguramente también. Y después, en fin, hay otras patologías que quizás son sin causa determinada, que ahora se las está descubriendo, pero que, como te decía, la gente joven no tiende a estudiárselas tanto, porque, por ejemplo, hay personas que tienen trombofilia, tendencia a formar trombos, por más que hagas todo perfecto, como un relojito, pero tenés la tendencia. Te hago una consulta, Alejandro. Brenda te habla por acá. Hola, Brenda. ¿Es hereditario el ACV? ¿También puede ser otro de los factores? Hereditario. Lo que pasa es que es muy amplia la pregunta. Mira, yo te voy a responder. Imagínate que una persona nace con una debilidad en la bifurcación de una arteria, ¿viste? Como la rama del árbol. Sí. Entonces que en ese lugar que se bifurca la arteria, en lugar de tener las 3 capitas que tiene, le falta la capita del medio, que es la capa fuerte. Se te va a ir armando un globito, ese globito va a ir creciendo con el curso de los años, ese globito es un aneurisma, un día va a explotar y el paciente va a tener un cuadro grave de ACV hemorrágico por un aneurisma, que lo ves un montón en la gente joven. Vos decís, ¿esto es hereditario? A veces sí, a veces es hereditario. O sea, es genético, quise decir. Claro. Ahora, ponele. A veces las cosas son indirectas. Yo tengo la tendencia genética a la hipertensión arterial, pero puedo controlar la hipertensión. Si no la controlo, voy a tener una ACV. ¿Lo tengo por algo genético? Bueno, sí, porque heredaste la tendencia en hipertensión. O a lo mejor heredaste la tendencia a tener el colesterol altísimo. Ajá. Bueno, a veces es indirecto el camino. O uno tiene determinado esquema genético y tenés más facilidad para tener enfermedades autoinmunes. En general el camino es indirecto. Bien. Alejandro, fuiste tremendamente claro para nuestros oídos que, claro, no tienen tu especialización. Te agradecemos eso y lo que nos dejaste también muy en claro es que todos estamos en el círculo del riesgo por nuestras vidas y que a la vez podemos llegar a cambiarlo, también está en nuestras manos. Así que también nos dejó esa sensación de que estamos todos en el círculo del riesgo, pero a la vez tenemos la decisión como para poder torcerlo. Se puede controlar, hay muchísimas herramientas hoy en día. Simplemente el tema es estar atento y hacerse un control, aunque sea anual, chicos, para poder determinar factores de riesgo. Con eso estás sumamente protegido, más del 90 y pico % de la población. Bueno, les dejo mi Instagram, que es doctor, con las 6 letras, Anderson con doble S, doctor Anderson, y ahí, bueno, van a ver un montón de datos porque lo uso como un newsletter, así que les deseo que tengan un muy buen día y saludos a toda la audiencia. Gracias, Alejandro Anderson, médico neurólogo, una vez más en el aire de la radio, de la manera que
tanto hoy nos gusta informar. Sí. Concreto, siendo bueno, muy amplio en sus explicaciones y sobre todo en un lenguaje que creo que lo podemos entender todos. Sí, totalmente. Con nuestros comportamientos Simple, diarios, ¿no? A la hora de alimentarnos, a la hora de, también cuando estamos en ese momento de dispersión y festejo, tenemos conductas que Ese no vasito de, ayudan. "Más no, vamos tranquilo, con todo el consumo". Todo Exacto, en todo moderación, su justa medida. todo Sí. con moderación ayuda. Bueno, un punto de partida que tenía que ver con la triste noticia del accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati. Forma parte de las efemérides del día para muchos, ¿no? Fue tener conciencia de lo que podía llegar a pasar si hacemos una vida con estos excesos o puntos de riesgo, así como en su momento, ¿no? El contagio de SIDA o de HIV para grandes figuras, ¿no? Claro. de la música o del deporte generó la conciencia de decir, También. che, esto está pasando. Bueno, también podemos incluir a esta tragedia de Gustavo Cerati para quizás a muchos, ¿no? Les ha permitido conocer y tomar conciencia de que esto se puede evitar en algún punto. Linda entrevista que en un ratito podés rechequear en nuestras redes.